Hello gente, bienvenidos al blog de Laura. Y esta vez, como ustedes lo pidieron, acá ponle pausa. Como ustedes lo pidieron. La gente te pidió más videos. Sí, claro. No, vamos a ver. Hoy detrás de las cámaras tenemos a un productor y el productor nos va a estar como que escondiendo las preguntas por acá y vamos a salir a buscar. ¿Ahora? Bueno, ¿A buscar los papeles? Vivo. Nunca voy a encontrar... No. Basta ya. Comenzamos con sesión de preguntas. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Como quiera. Piedra, papel o tijera. Dale. Espérate, gana el que pierda. ¿Eh? No, pierde el que gana. ¿Cómo va a perder el que gana? El que gana, eliges. El que gana es el que hace la pregunta. Ajá, ya, Dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Claro. Ya, no, perdiste. Pregunta. ¿Es difícil tener tu propia casa en Uruguay? Está complicado eso. No es imposible, pero sí se torna a veces un poco complejo. Tanto tema alquiler, y más cuando eres migrante, tanto tema alquiler como tema poder adquirir una casa. Sé que acá en Uruguay hay muchísimas cooperativas que puedes trabajar y de cierto modo en 3-4 años puede que tengas tu casa. ¿Cómo funcionan? No sé. Pero sí sé que a veces se torna un poco difícil y que tienes que tener un dinero como para llegar a la cooperativa, poder trabajar, etcétera, etcétera. ¿Se hace complejo? Yo creo, en mi opinión, que sí se hace complejo poder tener una casa en Uruguay. En Uruguay. Bueno, ya que hablamos de tener casa, también podemos hablar del tema alquiler, que también para los emigrantes recién cuando llega, también a veces se torna muy complejo. Sí, es un poco complicado. Un poco complicado tener un alquiler, poder tener acceso. Casi siempre los migrantes vivimos en pensiones. Nosotros estuvimos viviendo en una pensión aproximadamente 7 meses. Y realmente cuando sales de tu casa, de tu comodidad, verdad que vienes por un futuro mejor, adaptarte a una pensión, se torna a veces un poco complejo. Un poco más. Y sobre todo si no tienes trabajo también. Exacto. O sea, nosotros como migrantes, una de las cosas que los alquileres o los dueños, ¿no? Alquileres exigen es que, o sea, que tengas recibos de sueldo, que tengas un trabajo estable para que puedas, por lo menos... Exacto, y junto con eso nos piden una serie de requisitos que nos piden, bueno, pienso que le piden a todos los uruguayos también, no solamente a nosotros, lo que a veces con nosotros nos tienen un poco más de temor, porque tienen miedo de que nos vayamos para otro país, dejemos el alquiler en banda o no sé, porque a veces hay inmigrantes que hacen las cosas mal y como con nosotros nos tienen como un poquito de temor también con eso, y es entendible. ¿Qué extrañas de Cuba? ¿Qué extraño de Cuba? A mi familia. Extraño mucho a mi familia de Cuba. Imagínate, nosotros estamos acá, nosotros vinimos en el 2023, hace ya casi, en este año cumplimos casi 2 años y no lo hemos visto, solamente por videollamada y eso. Esa es una de las cosas que más extraño de Cuba, mi familia. Otra cosa que extraño de Cuba son las amistades, mucho también las extraño. Y que en Cuba... Bueno, viviste ahí, naciste. Sí, claro. Obvio que todo es el país de uno. Exacto, ahí uno nació, creció, entonces, pues... Y yo diría, ¿no? Como que si extrañas Cuba, ¿por qué no vas a Cuba a visitar a tu familia? El problema es que cuando emigrar creo que es como volver a nacer. Algo así. Y en 3 años, 2 años que tú volviste a nacer, que tú volviste todo, no creo que a veces se torne muy fácil poder regresar a Cuba. Muchas veces nos tardamos un buen tiempo para poder ver a nuestras familias. Sí, porque, o sea, ¿qué pasa? Estamos en un país que, bueno, gracias a Dios, para mí en lo personal, mucha gente me pregunta a veces y yo creo que para mí Uruguay es un buen país para establecerte. Todo es cuestión de tiempo, esfuerzo, sacrificio, pero es un buen país para establecerte. Y a veces es un poco complicado el volver a Cuba, o sea, se puede hacer, muchos cubanos ya lo han hecho, ¿no? Han ido a Cuba a ver a sus familiares. Lo que pasa es que uno tiene que estabilizarse, tiene que, o sea, sentar sus bases para poder decir, bueno, entonces ahora vamos a poder, porque, por ejemplo, viajar, porque, por ejemplo, acá de Uruguay a Cuba los pasajes son caros. O sea, Cuba no está ahí mismo, Cuba está a más de 7.000 kilómetros acá. Sí. Entonces, pues, es un poquito complicado. Nada más para... Solo en pasaje nos cuesta, a nosotros dos, nos cuesta como unos $1.500. $1.500
viajar solamente en pasaje, sin contar lo que uno quiere llevar para, ¿sabes?, compartir, pasar unas buenas vacaciones con la familia, etc. Y ponerle que fácil tenemos que tomarnos de 2 a 3 aviones. Sí, de Independencia, por donde viajemos, hay una que creo que es LATAM, ¿no? Sí. Que podemos viajar por, o sea, el pasaje es menos costoso, pero te demoras más, un día y Sí. medio casi prácticamente. Pero bueno, creemos que si no es este año, el próximo, vean videos de nosotros yendo a Cuba. Viajando a Cuba, sí, Si sí, Dios como quiere. no. La otra pregunta es, ¿has sufrido xenofobia en Uruguay? Bueno, como tal, yo no he sentido como que la plena xenofobia, pero sí la he vivido. Y bueno, fue a través de ti. A través mía. No fue que tú me hiciste xenofobia, obviamente. Fue, ¿te acuerdas la persona en donde tú trabajaste? Donde que fuiste de mecánico. Sí, sí, sí. Y bueno, también no era uruguaya esa persona, a aclarar. Sí, claro. Pero sí creo que hay personas, todo el mundo no tiene la misma manera de pensar, ni el mismo comportamiento para ver algo que esté funcionando alrededor de él, pues, psicológicamente. Pero puede que haya xenofobia, puede que exista, puede que haya personas que hayan sufrido de xenofobia, no digo que no. Pero no niego que nosotros los cubanos también somos xenófobos entre nosotros. Por ejemplo, cuando un oriental, tú ves un oriental. Sí, eso. El uruguayo. En Cuba de La Habana le hace a veces rechazo por decir una palabra a la gente que son orientales. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que eso es algo que hay en todos lados. Racismo como tal, aquí veo que esa parte como que se respeta bastante, el ser más oscuro, más claro, no es algo, un término. Pero xenofobia sí creo que yo exactamente no lo he sufrido, pero bueno, aquel día que tú viniste con aquella historia. Sí, sí. Pero bueno, eso. Lo que pasa es que eres un niño bueno, digamos. Sí, esas son cosas que pasan y entonces uno no. Nosotros teníamos un vecino en la pensión que él me hablaba mucho sobre el tema de acá en Uruguay, sobre la xenofobia. Y él me decía que, no sé si es verdad, o sea, que me perdonen los uruguayos, ¿no? Cada cual. Pero él me decía que como que no todos los uruguayos, pero que había uruguayos que como que eran xenófobos, pero silenciosos. Es lo que decía él, ¿entiendes? Sí, puede ser. O sea, que no lo expresaban, pero que sí eran. Sí, claro. Ahora, yo en lo personal no he sentido, lo de mi trabajo fue un trabajo que yo tuve, pero. Sí, no, te trató mal. Y sí, te claro, dijo fueron unas palabras que, claro. Que los cubanos éramos. Sí, ya. Pero bueno, ya no hace falta, no tienes que dar los detalles. Pero bueno, sí, yo no me lo tomé muy eso, lo tomé más como una falta de respeto, más que todo, ¿no? Ni siquiera lo tomé por el tema xenofóbico, porque más que por el color de piel o algo así, uno tiene que respetar a las personas, pienso yo. Es por ese lado. Y por el otro lado, pero fuera de ese episodio, yo no he sentido. Puede ser que a lo mejor entre los mismos, porque, o sea, tengo compañeros que son uruguayos, tengo de varios países uruguayos, peruanos, y entre nosotros mismos a veces nos hacemos chistes. Un poco como que si el color, como si eres de Perú, como si eres de acá. Pero nosotros los cubanos somos más, como se dice, open mind, más abiertos en ese sentido. Pero yo también pienso que eso de xenofobia silenciosa también muchas veces pasa porque el uruguayo que es nato, nacido de acá, sí, ve que estamos hablando cubano porque somos cubanos, pero bueno, el emigrante llega y vamos a ponerle 1 año, 2 años, tiene un negocio y ellos viviendo aquí, siendo nacidos, o tienen oportunidades laborales que ellos no tienen, que fue un tema que ya tocamos en la otra vez que hicimos un podcast como este, no tienen oportunidad. ¿Qué pasa? Que nosotros vinimos a trabajar, a salir adelante, sí, ¿entiendes? Claro. Entonces, sí o sí, siempre vas a ver que vamos a salir adelante, pienso yo. Puede ser. Bueno, la otra me toca a mí. Sí, ay, perdí el papel. Como siempre, ¿no? Dice, ¿se puede vivir con salario mínimo en Uruguay? ¿Qué pregunta es? Bueno, esto es más indicado porque yo no vivo. Bueno, sí estuve un tiempo viviendo el salario mínimo. Sí, pero yo sí tengo el salario mínimo, ya está mucho. Entonces, pero bueno, sí estuve un tiempo donde cobraba salario mínimo. Mínimo cobraba yo acá, en Uruguay. Y, o sea, me hubiera sido más difícil, perdón, si hubiese estado solo. Quizás me lo hubiese visto un poco más negra, pero como estaba con mi esposa, pues, entre los dos compartíamos gastos. Sí, que esto de dos. Sí, claro, esto es como, todos estos países acá son países de, tienes que estar con alguna compañía, algún amigo, una pareja, algo para que puedas ver un poquito más, ¿sabes? Te puedas estar más desahogado, como tal. Y ahora, una sola persona, no sabría decirte con un salario mínimo acá porque está brava. Primero los alquileres, hay algunos alquileres que son bastante caritos. Entonces, si tú estás cobrando acá unos
Ahora el mínimo está como unos 23, ¿no? Por ahí. Sí, ponele. 23, pero en ese momento yo cobraba unos 21, 22, 21 por ahí. 21, ¿no? 21. Y una sola persona, vamos a suponer una pensión, que pague 8.000 pesos. Ahí me quedan 13.000. Pagas teléfono, pagas una pensión que no se paga electricidad ni nada. O sea, pagas teléfono, Pagas comida, pagas transporte. pagas transporte, olvídate que para reunir no te queda. Sí, claro, te quedas con No. te quedas con poca plata realmente. Y decir que nosotros estuvimos un tiempo viviendo, porque fue el tiempo que tuviste que salir de aquel trabajo. Sí, que estuve sin trabajo como estuvimos un mes y medio. Un mes y medio Conseguí- viviendo terminé en enero ahí y empecé a trabajar en febrero. viviendo de mi El salario. salario de mi esposa y era Era apretado. 20.000, no se lo olvida, 20.000 y pico. 20.000 y pico. Estábamos súper apretadísimos. Vaya, no veíamos la luz del sol. Ni el sol veía. Hubo días que vaya, pero bueno, ya ahora yo sigo con un salario mínimo, pero somos dos y más o menos como que balancea la cosa. Sí, ya Pero tengo trabajo y... yo digo que para tú estar estable en Uruguay, mínimo tienes que tener un salario de 60 y pico mil. Y viviendo en una renta de 12 te hablo. Porque si vives una renta de 20, por gusto. Sí, yo estuve leyendo, no recuerdo dónde fue, no sé si fue en internet o algo así, yo estaba leyendo que hicieron una encuesta sobre todo a los uruguayos acá, no nosotros los inmigrantes. Y le preguntaban que en qué rango de salario más o menos se vivía, no súper bien, pero cómodamente. Y las personas decían entre unos 40 y unos 60.000 pesos. Como que vives más o menos, ¿entiendes? Por lo menos estable, un poquito más cómodo, más... Sí, y claro. Sí, no está mal, 40.000 pesos ahora mismo, o sea, con una renta más o menos que puedas equiparar y balancear con todo lo demás, pues 40.000 pesos. Más o menos en cuánto nosotros gastamos en el mes. ¿Todo general? Sí, general. Bueno, desde que unos 20 y pico. 20 y algo por ahí, porque entre renta, que son entre renta y gastos comunes, alquiler y gastos comunes, son como unos 13.000 algo. Comida gastamos entre 3.000 pesos, 4.000 pesos. Y ya economizándonos. Ya son unos 17 algo. Más el transporte entre los dos, son unos 5.000 por ahí y pico. 5.000, sí, yo casi me monto en los 4.000. Bueno, ya, redondeado a 6.000, ya son unos 23.000 algo por ahí. Y los teléfonos, ahora estamos pagando un poquito más porque cambiamos de teléfono y eso, pues se montarían unos 30.000 pesos. Aproximadamente. Y el salario mínimo son unos 23. Y economizándonos, aparentemente. Economizándonos, exacto, sí. Aparentemente. Sin contar el dinero que gastes en tus necesidades X, el dinero que normalmente nosotros ayudamos a nuestras familias. Sí, bueno, ayudamos a las familias. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dale a otra pregunta. ¿Ya son 2 preguntas? ¿Ya? ¿Se acabó todo? 4, ¿no eran 4? Sí. A todos los emigrantes que nos están viendo, a todos los uruguayos que nos están viendo, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Bueno, ¿qué le podemos decir a los emigrantes? A los emigrantes que están acá en Uruguay, lo que les podemos decir es que sigan adelante, sigan luchando, trabajando, esforzándose. Que todos los emigrantes que venimos acá, venimos a trabajar, venimos a echar para adelante y a echar también el país adelante, ¿por qué no? Uruguayos que nos están viendo, gente que no se rindan, que sigan adelante, que tienen un hermoso país, que valoren lo que tienen, muy importante, porque no todos tenemos el privilegio de tener estas oportunidades, país, algo tan simple como tener transporte. Todo está dicho, nos vemos pronto con video nuevo, compartan, denle like y suscríbanse al canal, muy importante. Chao. Fiesta, no quiero que se acabe.